¿Sabes quiénes descubrieron América? Creo que la respuesta te sorprenderá. Sí, los primeros humanos que llegaron al continente probablemente fueron tribus de Siberia que llegaron durante una glaciación que hizo descender los niveles del agua, haciendo que fuera posible atravesar caminando el estrecho de Bering. No se sabe con certeza en qué año llegaron, pero fue antes del año 14.000 a.C. ¡Ja! Pues en realidad los españoles no... Espera. Bueno, sí, tienes razón. Déjame cambiar la pregunta. ¿Sabes quiénes fueron los primeros europeos en llegar a América? ¿Los españoles? ¿No? Nope. En realidad fueron los vikingos. Barbar, barbar, barbar. Barbar, 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 barbar. Sabes que no estás diciendo nada, ¿verdad? Barbar, 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 barbar. De cualquier forma, todo empieza por Groenlandia. ¡Oh! Eso explica por qué hoy en día es parte del reino de Dinamarca. Pues sí, desde que llegaron allí, los nórdicos nunca olvidaron la existencia de este territorio. Es solo que no eran conscientes de que era parte de otro gran continente. Ya veo. Tiene sentido que los vikingos llegaran a Groenlandia. Después de todo, está muy cerca de Islandia. Así es, los vikingos que llegaron por primera vez a Groenlandia venían de Islandia. Es gracioso que Groenlandia significa tierra verde, pero cuando pienso en países verdes, Groenlandia es lo último que me viene a la mente. Verás, Erik el Rojo fue un vikingo que fue exiliado de Islandia por asesinato. Llegó a esta inhóspita isla y le puso ese nombre para engañar a otra gente para que quisieran ir. Buena estrategia. Claramente, Verdelandia suena mucho más atractivo que frío, remoto e inhospitolandia. Así es, Erik sabía que el éxito de un asentamiento en Groenlandia dependía de convencer a tanta gente como le fuera posible. Pero espera, si venía de Islandia, no entiendo por qué hoy en día Groenlandia no es parte de Islandia, y sí parte del reino de Dinamarca. En ese entonces, Islandia era parte de Noruega, y en el año 1261, la población groenlandesa aceptó el gobierno del Reino de Noruega. ¿Qué? ¿Ya estamos hablando de Noruega? Nada tiene sentido. Calma, en el año 1380 ocurrió la Unión de Kalmar, en la cual se fusionaron las tres monarquías nórdicas de Noruega, Suecia y Dinamarca, bajo el mando de la reina Margarita de Dinamarca. Entiendo. Así que Noruega la colonizó. Luego se unió a Dinamarca y al final Dinamarca se quedó con ella. Bueno, sí. ¿Y estuvieron de acuerdo con esto los groenlandeses? El asunto es que ya no habían vikingos allí. ¿Qué? Pero me acabas de decir que los vikingos llegaron a Groenlandia mucho antes que los españoles llegaran a América. ¿Por qué me dices ahora que no habían vikingos? Sí, tal como te dije, los vikingos llegaron a Groenlandia, pero tiempo después estos se fueron, más o menos en el año 1430. ¿Por qué? Hay varias teorías sobre esto. Se cree, por ejemplo, que la llamada pequeña glaciación hizo las condiciones de vida demasiado difíciles para los asentamientos groenlandeses, además de complicar el transporte entre Groenlandia y Europa, por lo que los asentamientos vikingos en la isla acabaron desapareciendo. Pero si se fueron de allí, ¿por qué hoy en día Groenlandia es parte del reino de Dinamarca? No lo entiendo. Por más que ya no exista ningún contacto con la isla, Dinamarca siguió considerando Groenlandia como parte de su territorio y siempre se tuvo presente la existencia de la isla. Pero me cuesta creer que, si no tenían ninguna colonia allí, ninguna de las otras potencias presentes en América después de la llegada de los españoles les quitara Groenlandia. Bueno, resulta que en el año 1721 hubo una expedición a Groenlandia liderada por Hans Egede. Se creía que en caso de aún existir vikingos, estos seguirían siendo cristianos y tendrían que ser reformados. Pero me dijiste que ya no habían vikingos. Sí, exactamente, pero ellos no lo sabían. Llegaron allí y claramente no encontraron vikingos. Pero esto inició la colonización danesa en América. Fue allí cuando los daneses fundaron una colonia estable en Groenlandia, llamada Gotland, que actualmente es la ciudad de Nuuk, la capital de Groenlandia. Oh, bueno, ya todo tiene sentido. Pero para ser honesto,
Cuando me dijiste que los vikingos llegaron a América antes que los españoles, no me esperaba Groenlandia. ¿Por qué no? Está demasiado cerca de sus territorios. Sí, pero ya sabes, es una isla remota, fría y con poca gente. Cuando me hablas de América, me imaginaba la América continental. Bueno, solo te he contado la mitad de la historia. Entonces, ¿los vikingos sí llegaron a la América continental? Así es, descubrieron varios territorios en la actual Canadá. Pero, ¿cómo sabían que habían más territorios más allá de Groenlandia si no eran conscientes de que estaban en un nuevo continente? Groenlandia era como el límite del mundo para ellos. En realidad, estos nuevos territorios los descubrieron por error. ¿Cómo así por error? Había un sujeto llamado Bjarni Herjolfsson. Era un mercader que viajaba entre Islandia y Groenlandia. Perdió el rumbo cuando iba a Groenlandia y llegó a un territorio mucho más al oeste. Emocionado por descubrir que existía tierra allí, volvió a Groenlandia y se lo contó a Leif Erikson. ¡Feliz día de Leif Erikson! ¡Oigan todos! ¡Hoy es el día de Leif Erikson! ¡Hinga, dinga, durgan! No, eso es el 9 de octubre. ¿Quieres decir que sí existe? Sí. En todo caso, fue Leif Erikson quien dirigió el viaje a estas tierras desconocidas. Primero encontró un territorio llamado Helluland. Nunca había escuchado ese nombre. Actualmente se llama Isla de Baffin, en Canadá. ¿Por qué le puso de nombre Helluland? Significa tierra de piedras planas. No hicieron ningún asentamiento allí porque Erikson consideró que era una tierra inhóspita. ¿Qué territorio encontró después? Markland, que significa tierra de bosques y se ubicaba en la actual región de Labrador, en Canadá. ¿Allí sí se asentaron? No, pero es probable que hubieran algunas expediciones desde Groenlandia a Markland para abastecerse de madera. Vamos, ¿hacen todo este viaje para no asentarse en ningún lado? Sí se asentaron, pero solo después de regresar a Groenlandia para contar sus hallazgos. Se asentaron en el tercer territorio que descubrieron. Lo llamaron Vinland, que significa tierra de viñedos. ¿Y en qué parte quedaba Vinland? Actualmente se cree que fue en la isla Terranova en Canadá. Allí levantó un asentamiento, llamado Leifsbuthir, que significa la casa de Leif. Ya veo, ya veo. No te creo. ¿Qué? ¿Qué cosa no me crees? No te creo que hubieran vikingos en América. ¿Por qué no? ¿Cómo sé que no te estás inventando todo? Se me hace extraño que hubieran llegado vikingos antes que los españoles, pero en las escuelas sigan diciendo siempre que fue Cristóbal Colón el primer europeo en llegar al continente. No me estoy inventando nada. Una de las principales fuentes de información sobre estos hechos son las sagas islandesas, específicamente la saga de los groenlandeses y la saga de Eric el Rojo. Pero, ¿cómo sabes que es verdad? Ya he escuchado que, si bien buena parte de estos escritos es histórica, también pueden tener una buena parte de ficción. Es verdad, pero hay una evidencia en particular que probó definitivamente que en efecto hubo asentamientos vikingos en América. ¿Qué cosa? Lansomédose. ¿Qué demonios es eso? Es un hallazgo arqueológico que se encontró en los años 60 en la isla de Terranova. ¿Pero qué es? Bueno, son básicamente marcas en el suelo que quedaban de una pequeña aldea vikinga. La evidencia apunta a que probablemente fuera un asentamiento temporal. Mira, esta es una recreación de cómo probablemente se vio este lugar. Interesante. ¿Crees que se trate de Leifsbuthir? Es probable, o al menos eso creen muchos humanos, pero la verdad no se ponen de acuerdo del todo. Pero no entiendo por qué los vikingos se fueron de América. ¿Por qué encontrarían un terreno desconocido y en vez de explorarlo y expandir su imperio como si no hubiera un mañana, regresaron a sus frías tierras nórdicas en Europa, dejando que España, años después, les tomara la delantera? En realidad no era tan sencillo. Era muy poco probable que los asentamientos vikingos en América sobrevivieran. ¿Por qué? Tenían demasiadas cosas en su contra como para prosperar. Por ejemplo, la convivencia con tribus indígenas que habían allí. ¿Qué problema había con ellos? No se llevaban bien. Pero los vikingos no eran militarmente más avanzados. Digo, creo que ya tenían armas de metal y armaduras y todo el asunto, ¿no es así? Sí, tienes razón. Pero los miembros de las tribus eran más, muchos más.
Los vikingos no tenían ninguna posibilidad de ganarles. Pero entonces, ¿por qué los españoles sí colonizaron el continente años después? Recuerda que esas expediciones vikingas no eran con el fin de conquistar el nuevo continente. No mandaron grandes ejércitos como los españoles lo habrían hecho después. Pero entonces, ¿para qué fueron en primer lugar? Su interés más que nada era conseguir recursos para los asentamientos en Groenlandia, ya que estos dependían de Islandia, que a su vez dependía de Noruega. Sencillamente estaban muy atrás en la fila, así que tener otra fuente de recursos directa sonaba muy tentador. Ya veo. Es interesante que los pueblos indígenas ya hubieran cruzado caminos con algunos europeos desde mucho antes que los españoles. Y sobre todo que se hable tan poco de ello. Me pregunto cómo era vivir en América antes de la colonización. Toda nuestra historia desde antes de la llegada de los españoles parece un gran misterio. Debió ser una experiencia muy interesante. Todas estas culturas precolombinas fueron muy diferentes de cualquier cultura actual. Bueno, supongo que ya lo averiguaremos más a fondo en otro video. Wallace, si encontraras una isla desierta, ¿qué nombre le pondrías? Aguacaland. ¡Genial! Espero que tenga muchas plantas de queso.